Doctor Asdrúbal Aguiar, háganos el honor de hacer uso de la palabra. Queridas amigas, queridos amigos, yo celebro junto a ustedes esta ocasión, la posibilidad de encontrarnos con Norma y con Luis Beltrán a propósito de este nuevo libro que hace parte de su ya larga obra jurídico-literaria. Celebro que el último haya sido justamente dedicado a la teoría constituyente. Y celebro todavía más la calificación que a todo esto le otorga el personaje que él crea para transmitirnos sus preocupaciones sobre Venezuela. Ella habla del embuste constitucional. Y al escucharlo inmediatamente me vino a la mente la obra de Octavio Paz, que habla de la mentira constitucional. Ese choque y esa dualidad entre el mundo de la legalidad y la realidad ilegal que se legaliza. Y me viene también a la mente una obra que pasó hace algunos años por mis manos, escrita por un jurista de alto vuelo, como lo fuera Piero Calamandrei. Quienes han pasado por las escuelas de derecho saben a quién me refiero, pero que está dedicada fundamentalmente a la descripción de lo que él sufrió bajo el totalitarismo italiano. Y él titulaba su obra Il regime della menzogna, el régimen de la mentira. Él se refería justamente a ese tipo de sistemas que no llegan por la vía de una ruptura revolucionaria, sino que a través de los mecanismos constitucionales se instalan justamente para crear una forma de vida y una fisiología de gobierno que se mueve permanentemente sobre los linderos de la legalidad y la ilegalidad, pero de forma deliberada. De forma deliberada, ¿por qué? Porque necesitan dividir a quienes están adentro de quienes están afuera. Y por eso se dice, dentro de la revolución, todo fuera de la revolución, nada. Dentro del fascismo, todo fuera del fascismo, nada. Dentro del fascismo o dentro de la revolución, es la ilegalidad como fisiología de gobierno. Y todo se legaliza o se tamiza o se autentifica a través de los mismos actos del Estado para que la ilegalidad adquiera porte constitucional y porte legal. Pero a quienes están fuera se les aplica la legalidad nuda y cruda, o sea, con todo el rigor posible, como para que sepan que la posibilidad de comportarse al margen de la Constitución solo es posible dentro de la revolución o dentro del fascismo. Y por eso realmente esa descripción es tremenda. Pero es que la explicación que nos hace Luis Beltrán y cuya exégesis ha hecho de manera admirable María Amparo, nos lleva a otro punto central. Si uno toma a la Constitución de 1999 en la mano, y esta reflexión me la hacía yo a propósito del libro que escribí hace algunos años, Historia Inconstitucional de Venezuela. Al concluir esa obra, yo me decía, ¿realmente han sido inconstitucionales las actuaciones puestas en marcha en Venezuela a partir de 1999 hasta el día de hoy?
Si yo utilizo una forma de interpretación ortodoxa, como la que nos enseñaron nuestros profesores en la universidad, tenía que concluir en eso. Solo durante el tiempo de Hugo Chávez Frías se le infirieron a la Constitución 192 golpes. Pero si yo veo el texto al trasluz y en sus grandes líneas, yo podría concluir que todo lo que ha ocurrido en Venezuela desde 1999 tiene visos fuertemente constitucionales. Y allí es donde está justamente el gran dilema al que nos invita la obra de Luis Beltrán. Y permítaseme que me tome unos minutos muy breves porque es un tema que tengo que quizás planteárselos con pinzas para no herir susceptibilidades ni entrar en puntos de debate que pueden ser muy complejos. Esa constitución es una constitución hegeliana, una constitución que se construye alrededor del culto al Estado. Esa es una constitución dogmática, fundamentalista, que no le permite a los venezolanos rezarle a Andrés Bello o a Francisco de Miranda o a Mendoza o a Pedro Gual. Por eso la Constitución se introduce con una definición. Los valores superiores de este texto remiten a la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Esa es una Constitución centralista como ninguna otra en la historia venezolana. Liquida la autonomía de las legislaturas, la autonomía de los estados, tira por la borda la autonomía municipal, destruye al municipio, que es la primera fuente de articulación democrática que conoce nuestra historia. Es una constitución esencialmente presidencialista, porque no existe ni siquiera la legislatura, porque cuando se elaboran aquellas disposiciones relacionadas con las leyes habilitantes, el nombre que se utiliza en la circunstancia es la de las leyes marcos, por cierto, de inspiración cubana, mediante las cuales la legislatura no es sino una suerte de cenáculo que se reúne una vez al año para darle bendición a la dictadura y para que sea el dictador quien en definitiva legisle durante todo el tiempo y para todos los tiempos. Y es una constitución militarista, porque crea un capítulo de seguridad nacional en donde al definir lo que es seguridad nacional y confiarle a la Fuerza Armada la responsabilidad de servirle de fundamento y cimiento a esa estructura, cabe dentro de esa definición hasta el modo de caminar de los venezolanos. Por eso yo decía en algún momento que esa constitución era una suerte de matrimonio morganático entre el antiguo régimen, por su marcada vocación autocrática y totalitaria, y la Revolución Francesa, por su excesivo nominalismo libertario, eso que llama con buen tino Luis Beltrán la inflación en materia de derecho. Tanto que estamos matando a la democracia, inflacionando los derechos, y hemos venido matando a la democracia a fuerza de votos, lo que parece un contrasentido. Pero ¿dónde está el tema central? Y con esto me despido. Si Venezuela aspira a transitar por el siglo XXI, va a tener que hacer una relectura de su mentira constitucional. Y eso la va a obligar a tener que regresar las páginas de la historia, no hasta el punto en donde la historia comienza y ha comenzado para nosotros, que es justamente la guerra de independencia, la gesta libertaria, Simón Bolívar, realidad a partir de la cual se cocina en Venezuela una suerte de dualidad muy perversa. Por una parte, la república como botín. Léanse las cartas del general Páez. Y por otra parte, lo que Vallenilla recrea en su obra a comienzos del siglo XX, no para referirse a Gómez,
sino para hablar de nuestro padre libertador, el César democrático. El César democrático que consideraba que el pueblo venezolano no estaba preparado para el bien supremo de la libertad y por ello requería del padre bueno y fuerte, que en su momento lo fue Páez, en su momento lo fue Guzmán, antes de ellos lo fue Monagas, luego de Guzmán lo fue el Cabito, lo fue Juan Vicente Gómez, lo fue el general Marcos Pérez Jiménez. Y debo decirlo, lo fueron nuestros líderes civiles que nos dan la República Democrática, que nos tiene aquí, porque en el fondo fueron caudillos dentro de sus propias obras. Y aquí es donde viene la serena reflexión. Venezuela quiere seguirse mirando en la República como botín y recreando de tanto en tanto la imagen del caudillo, unas veces con la divisa, otras veces vestido de paisano. ¿O acaso no será interesante tratar de pensar un poco en lo que fue la Venezuela de finales del siglo XVIII? Y aquí lo dejo porque quedará para la motivación de todos nosotros, de todos ustedes. Yo estoy trabajando ese tema en este momento. Pedro Grases decía, qué cosa tan extraordinaria. No hubiese sido posible 1810 y 1811 si no se hubiese dado la coincidencia de dos hechos centrales. Nace a finales del siglo XVIII la Real y Pontificia Universidad de Santa Rosa de Lima y de Tomás de Aquino, conocida hoy como Universidad Central de Venezuela. Pero nacen en ese periodo Francisco de Miranda, Cristóbal Mendoza, José María Vargas. No menciono a Francisco Javier Llanes porque aun cuando egresa de esa universidad, por cierto, de origen cubano, presidente de nuestro primer congreso del 811 y del congreso del 830. En ese tiempo nace Juan Germán Rocio. Esos son los ilustrados que dibujan a Venezuela en 1830. Y fueron los ilustrados que fueron mandados al desván por la historia, porque se consideraba que la historia nuestra tendría que quedar secularmente en manos de un hombre a caballo. Así que yo celebro la invitación al tema constituyente. Celebro la invitación al debate sobre esto, sin complejo, porque allí sí tengo una pequeña discrepancia con sus matices con Luis Beltrán. Venezuela ha tenido 26 constituciones. Eso es una verdad nominal también. Venezuela no ha tenido más allá de 5 a 6 constituciones. Las enmiendas a la Constitución norteamericana superan al número de constituciones que se ha dado Venezuela formalmente, pero con una particularidad. A todos los que ejercen la presidencia les encanta firmar su constitución. Entonces, cuando se trataban de pequeñas enmiendas para cambiar, que fue lo que se hizo siempre, el gran debate era aumentar o reducir el periodo constitucional. Me elijo, me reelijo, continúo o no continúo en el poder. No otro era el motivo de ese conjunto de reformas. Pero Venezuela tiene apenas 4 grandes constituciones, la de 1811 que no duró, pero hablemos de las que duraron, la de 1830, una constitución centrofederal, democrática, de corte liberal, de desconcentración del poder, de elección de las autoridades, fundamentada en el sistema de derechos humanos. La constitución suiza, que dura 864, la del 881 que recoge de nuevo, bajo el nombre de federalismo, recoge simplemente y centraliza el federalismo, y la Constitución de 1961, que son las que han tenido paradójicamente mayor duración en nuestra historia. Pero en el fondo, en unas y otras, lo que ha trasegado siempre
es esa tragedia que no hemos podido quitárnoslas como mácula genética, mirando nuestros orígenes, diagnosticando el presente y mirando el porvenir. El mito del Dorado, el país como botín y la invocación permanente al gendarme necesario, al César democrático, al hombre a caballo. Por eso es que el hombre a caballo, en definitiva, dice, como decían los viejos españoles, la ley se acata, pero no se cumple, se la ponían en la cabeza antes de comenzar a violarla. Así que felicitaciones, Luis Beltrán, por esa iniciativa y por cierto, debo señalar un último elemento que no es ocioso tenerlo muy presente. Venezuela, cuando revisa su historia y dice, bueno, ¿qué pasó en el siglo XX? Nuestras tragedias del siglo XIX. Uno tenía que acudir fundamentalmente a las memorias de un venezolano de la decadencia o a las obras de los primeros días de Cipriano Castro, de Mariano Picón. Me quedo impresionado el volumen de libros que se ha publicado sobre Venezuela en el curso de esta crisis de 17 años. O sea, por más que se hayan empeñado los actores del gobierno en reescribir la historia, resulta que el volumen de obras y de textos que se han publicado señalando caminos, fijando críticas, tratando de orientarnos, es realmente admirable y de eso tenemos realmente nosotros que contentarnos. Así que celebro con ustedes esta reunión. Sí, gracias.